Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares primero. En Noticia Chile, en una histórica votación, la Cámara de Diputados aprobó una ley que permite el retiro anticipado del 10% de fondo de pensiones de las llamadas AFP. Aunque falta el debate en el Senado, lo ocurrido este miércoles es visto como una derrota al presidente Piñera. Hubo celebraciones, cacerolazos y sin duda quiebre de la coalición de la derecha. Hechos que analizamos. En Noticia Argentina, los implicados en el espionaje ilegal a la expresidenta Cristina Fernández aseguran que se hizo por, abrimos comillas, tareas de vigilancia. La ahora vicepresidenta del país exige justicia y el fin del lawfare. En El Noticia hablamos con su abogado sobre este escándalo de espionaje ilegal en la era Macri que no toca fondo. Y en Noticia, 2 países, Bolivia y Ecuador. En ambas naciones, los partidos progresistas que fueron gobierno padecen lo mismo. El poder actual procura proscribirlos para próximas elecciones. Este miércoles hay nuevas alertas. Tenemos esa radiografía en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Chile, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma constitucional que permitiría el retiro del 10% de los fondos de las llamadas AFP. Esto representa un duro revés para el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Detalles a continuación. Este miércoles se confirmó una de las derrotas políticas más importantes para el gabinete encabezado por el presidente Piñera, debido a que la controvertida medida que aprobaría el uso de una porción de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones, pese a ser impulsada por la oposición, fue apoyada por la coalición Chile Vamos, espacio político que llevó al actual presidente al Palacio de la Moneda y teóricamente la plataforma política más importante para el sustento del actual gobierno. Aprobado. En votación particular, la disposición 40ª transitoria del proyecto de reforma constitucional en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tanto en su primer como en su segundo informe reglamentario. La bancada opositora destacó la urgencia de políticas estatales ante la crisis económica que se agravó debido a la contracción económica inherente al impacto generado por la pandemia de COVID-19. Los parlamentarios acusaron al gobierno de estar protegiendo los intereses de las élites en perjuicio de las grandes mayorías de la población. La posición de privilegio que siempre han ocupado les impide ver que la gente no aguanta más, que no está dispuesta a seguir esperando un gobierno que actúa tardíamente y que ofrece iniciativas ineficientes y llenas de letras chicas. La crisis es ahora y las soluciones tienen que ser lo más pronto posible. Cada chileno y chilena pueda disponer del 10% de sus fondos previsionales que han acumulado gracias a años de esfuerzo es un mínimo de gesto de dignidad que merecen las familias chilenas. Por eso vamos a aprobar en particular todos los artículos de esta moción y esperamos que esta Cámara de Diputadas y Diputados esté a la altura de las circunstancias y no se deje amedrentar. La sesión legislativa, que duró más de 4 horas, mantuvo altos niveles de expectativa debido a que la bancada de Chile Vamos había declarado estar en estado de reflexión después de evaluar la propuesta del Ejecutivo para las capas medias, por lo que no se conocía su posición con respecto a la propuesta de reforma constitucional. La votación estuvo marcada además por movilizaciones populares a favor de la medida, donde destacó un fuerte cacerolazo en las calles de Santiago la noche de este martes, día que se cumplieron 9 meses del estallido social producto de la crisis política e institucional que atraviesa el país.
La oposición a Piñera, que evidencia un claro desgaste en su liderazgo, exige la convocatoria de una asamblea constituyente de amplia participación popular que sirva de base para la edificación de una nueva institucionalidad en todos los ámbitos, como la respuesta política al resquebrajado sistema político chileno. Hablábamos precisamente de cacerolazos la víspera, de represión, hoy intentos de celebración, también con presencia de carabineros en las calles. La situación a esta hora de la noche con Paola Dragni desde Santiago. Hola Paola, buenas noches, adelante. Buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás? Así es, como tú bien contaban en esta nota introductoria, lo cierto es que la gente trató de salir a celebrar, pero Carabineros se hizo presente en las distintas poblaciones con una represión que la verdad da cuenta de que continúa. Mira, quiero que puedas escuchar directamente a las víctimas de esta represión, podríamos decir incluso preventiva, antes de que la gente saliera a las calles. Daniela fue testigo hoy día en la tarde. Daniela, gracias por recibirnos. Estamos en la población Lo Hermida. ¿Qué fue lo que pasó hoy día en la tarde brevemente acá? Lo que pasó fue que desde las 3 de la tarde aproximadamente las vecinas y los vecinos comenzaron, obviamente atentos a lo que estaba pasando en el Congreso, a manifestarse en las calles, no solamente porque aprobaron el proyecto, yo creo, sino que porque hay un descontento de años en contra de la AFP. En contra de la AFP, porque todos sabemos lo que significa la AFP para las pobladoras y los pobladores. Yo creo que a pesar de que esto se haya aprobado, se aprobó en el Congreso, pero sabemos que esto probablemente lo van a llevar al Tribunal Constitucional, entonces. Daniela nos contaba hoy día en la tarde que incluso Carabineros desenfundó armas de servicio, amenazó a la gente con las pistolas, y esta es una cosa habitual aquí en Lo Hermida. Daniela, acompáñanos un poco. Acá está, puedes ver, Tatiana, quiero que lo veas, son pobladores de este lugar que están aquí protestando. Carabineros está un poco más allá amenazando con la represión. Escuchábamos rápidamente algunas de las vecinas que están acá. Estamos hablando de personas mayores, de niños. Escuchar, pues niños. Cuéntanos, usted nos estaba diciendo un poco que están aburridos de la represión. Sí, estamos aburridos porque somos personas de edad que queremos vivir tranquilas. Y todos los días tenemos fiesta con los carabineros que se meten a los pasajes, no hay respeto, no hay nada. O incluso hoy día iban a tirarle una bomba toda una casa donde habían niños. Tuvimos que salir todos para afuera a ver lo que estaba pasando. No tienen criterio, no tienen, no sé. No piensan que hay niños chicos que están pasándolo mal, muy mal. Usted me decía que ni siquiera en la dictadura de Pinochet ha vivido lo que está viviendo ahora. No, señora, no. ¿Por qué? Porque ahora es peor porque ahora no hay respeto de nada, nada. Aquí los pasan a llevar como quieren los carabineros. Como quieren, ellos pegan, ellos golpean, ellos hacen lo que se les antoja, se meten a las casas. Y son ellos. ¿Y nosotros qué? Los niños, ¿qué es lo que están viendo ahora? Cuénteme, si el Senado no aprueba el retiro de los fondos, ¿cree usted que va a venir otro estallido? Yo creo que va a haber un golpe más fuerte, porque la gente está muriéndose de hambre, señora. No hay trabajo, la juventud. ¿Qué se espera de la juventud? ¿Que toda sea delincuente? Porque van a robar por necesidad, no porque les guste. Y así va a estar la pobreza. Nadie se entiende eso, ni siquiera la alcaldesa. Porque ella que está aquí cerca de nosotros han mandado cartas hasta con condones. Pues, ¿cómo se le puede ocurrir una cosa? Una persona que tiene 5 sentidos no hace una cosa así. ¿Ah? ¿Por qué no dan la plata mejor para que así la gente también tenga derecho a comer un pedazo de carne? Porque que yo creo que los niños ni eso están viendo ahora. Los puros fideos, arroz y cosas así. Porque hay mucha gente que está sin trabajo. ¿De a dónde van a sacar para darle a sus hijos? Muchas gracias. Muchas gracias. Es parte de los testimonios que estamos recogiendo acá en la población Lo Hermida, donde a lo lejos de una cuadra podemos ver ya cómo Carabineros se sigue acercando. Si, Tatiana, puedes ver esa casa donde hay una pequeñita asomada en la ventana, es permanentemente foco de bombas lacrimógenas que son arrojadas por Carabineros en una represión que cuesta entender, según la misma explicación de los vecinos. Daniela pudo documentar incluso
incluso cómo defundaron hoy día estas armas de servicio. Daniela, para terminar, ¿crees que entonces se va a venir un nuevo estallido social si no se aprueban este proyecto de retiro del 10% de la AFP? Yo creo que, aunque se apruebe o no se apruebe, yo creo que el pueblo lo que está exigiendo es dignidad. Lo que necesitamos es que la AFP se termine. La AFP se tiene que terminar porque sabemos que la AFP le roba a la gente que trabaja. ¿En qué utiliza la plata de los trabajadores y las trabajadoras? En inversiones, en cosas, porque ¿por qué no pueden pasarnos la plata? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué están escondiendo? ¿Dónde está esa plata? Lo que tiene que pasar es que la AFP se termine y que de una vez los trabajadores y las trabajadoras chilenos tengamos dignidad. Porque eso es lo que vemos en este momento en las calles. La gente está pidiendo dignidad, no está pidiendo nada más, y que también nos dejen de robar, porque ya es demasiado el gobierno empresarial de Sebastián Piñera. Muchas gracias, Daniela. Tatiana, estos son los sentimientos que recogemos en la calle, la gente aquí, bueno, en la fogata, familias, personas de edad, niños, y harta emoción. Podemos verla a ella que está emocionada. ¿Estás emocionada escuchando? Sí. ¿Quieres contarnos algo por qué esa emoción? No. Cuéntanos brevemente. No, que Piñera vale callan para él. Estas son las familias chilenas, Tatiana, que están tratando de manifestarse para que el Senado los escuche y finalmente termine de aprobar este retiro del 10% que va a ser simplemente para comer. Tatiana. Y estos son los testimonios que quedan tan claros. Esa es la expresión de la gente en esos testimonios que nos has presentado. Como siempre, agradecidos, Paola. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Florencia Lagos Newman. Ella es corresponsal de Crónica Digital, es analista internacional chilena, nos acompaña desde la bellísima Habana. Florencia, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches, Tatiana, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Viendo en la distancia, Florencia, todo lo sucedido hoy, muchos lo califican como un hecho inédito, otros dicen que se trata de una situación histórica porque las AFP son la parte estructural del poder del sistema financiero. ¿Cómo lo ves entonces en esta oportunidad? Creo que es una gran derrota para el gobierno de Piñera, porque efectivamente las AFP es una herencia que nosotros tenemos desde la dictadura militar. Es un modelo que nos impuso el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros fuimos el laboratorio del modelo neoliberal, el país más hipercapitalista de América Latina es Chile. Entonces creo que primero esta gran victoria se debe a el movimiento popular tan fuerte que viene de larga data, o sea, no es solamente desde 2019 con el estallido social ni ahora, sino que mucho antes. Ya todo el pueblo chileno estaba exigiendo en las calles el término de este sistema tan injusto y tan cruel del capitalismo salvaje. Como decía la pobladora que ustedes estaban entrevistando, en el fondo esta es una victoria parcial, es una conquista del pueblo, porque todavía hay que esperar lo que va a decidir la Cámara de Senadores y también esperar a ver cuál va a ser la reacción del gobierno de Sebastián Piñera, que todavía puede utilizar el Tribunal Constitucional, que lo suele usar como una tercera cámara, porque en el fondo lo que está tocando esta modificación a la Constitución que se puede hacer en este estado de excepción que ha decretado Sebastián Piñera en el país, producto de la pandemia, pero también producto de que él quiere criminalizar el movimiento social. Lo que se quiere en el fondo evitar por parte del gobierno es que se toque a los grandes clanes financieros que ya tienen que ver con transnacionales, o sea, ese dinero de la AFP va a la banca internacional. Entonces la gran lucha que tiene el pueblo chileno es con este orden internacional injusto. Por eso yo veo que es una victoria parcial, como decían los manifestantes de la población lormida. Sin embargo, es un gran triunfo para lo que es el capitalismo salvaje en Chile. Sí, hay varios hechos para analizar y con respecto a esto que nos has dicho. Lo primero, con respecto a la derrota al presidente Piñera. La coalición de Chile Vamos, había un foco especialmente en 13 diputados, que ya vimos cómo se ha votado. Bueno, hubo mayoría, aunque hubo también un grupo de abstenciones y de aquellos que se negaron. Sin embargo, fueron 96 quienes aprobaron esto. ¿Qué pasa entonces en este momento con esa coalición del gobierno? Yo creo que es como tú señalas, en el fondo se produce una gran fractura en esta coalición,
porque incluso gente de la parte o del oficialismo del gobierno de Sebastián Piñera se pliega a este clamor popular y se pone del lado de la oposición al gobierno, porque entiende que en esta crisis tan profunda que estamos viviendo, que no es solamente sanitaria, sino que es económica también, y que esta crisis económica se agudiza producto de esta pandemia, pero en el fondo también es una crisis que viene de mucho antes. Recordemos que en 2019 el Premio Nobel de Economía anunció que en 2020 iba a haber una recesión económica como la del 2008. En el fondo, y las consecuencias han sido extremas en Chile, como decían los pobladores que entrevistaba Paola, están pasando hambre real y están muriendo producto del coronavirus porque la salud es pésima, es privada y la salud pública no da abasto, se ha mentido con respecto a las cifras. Entonces yo creo que finalmente este sector del oficialismo comprende que no tiene otra salida que plegarse del lado de la oposición y en el fondo ponerse en representación del pueblo, porque aquí lo que se está jugando es la vida y la muerte. Hay además, te lo pregunto, un cálculo político, un cálculo electoral, aquellos que piensan si Piñera tiene solamente un 7% de aprobación entre la población, de acuerdo a las últimas encuestas, más vale, vamos a dejar que el presidente termine su gobierno, no nos quemamos con él, mantenemos cierto rédito político electoral. ¿También habrá algo de eso para tratar de entender por qué le dan la espalda al presidente del país? Sí, efectivamente, es como tú señalas, en el fondo ellos están apostando a largo plazo, están viendo que Piñera en el fondo no tiene ningún respaldo popular. Además, hace poco se aprobó una ley que limita la reelección, entonces ellos ya no van a poder perpetuarse como lo hacían antes en el Congreso. Y en este sentido, están tratando, como tú dices, de salvar su pequeña cuota de poder y de prever que en las próximas elecciones probablemente si gana la coalición de la oposición, ellos puedan mantener sus cargos. O sea, tampoco es que se hayan transformado en personas conscientes y humanistas, pero sin embargo también responde a intereses políticos porque así actúa esa clase política enquistada desde la dictadura militar. Y el pueblo chileno ha despertado frente a esta conducta de los políticos cuando el pueblo gritaba en 2019 y ahora en 2020 también, que los vimos ahí manifestándose, Chile despertó, no es una consigna, es una realidad, es una toma de conciencia. Realmente a mí me sorprende mucho cada vez que veo las entrevistas que ustedes realizan, cómo ha ido generándose un discurso del pueblo mucho más consciente, mucho más político, mucho más como de tomar el protagonismo real que siempre debió tener el pueblo dentro de nuestro país. Sí, Florencia, tal vez lo habrás visto porque circula ya en medios de comunicación y en redes sociales. Hay un grupo de los diputados que votó a favor de esta reforma de retirar el 10% de los fondos de las AFP, muy agresivo en contra de ellos. Voy a presentarlo, leo solo una pequeña parte y quiero preguntarte acerca de ello como chilena, esto qué significa y qué alerta presenta. Esto es para Jaime Mulet, él es un diputado. El título es Mira zángano parásito. Ten cuidado lo que hablas, ignorante XXX, eres un esbirro de maleantes de tropa marxista que quieren vengarse del 1109-73, es decir, dictadura. Te pones a hablar de fondos de pensiones, desnudo mental, que te pago lo que te robas todos los meses con mis impuestos. ¿Qué sabes de economía? Aragán mafioso. Todo esto le estoy leyendo a ustedes textual, que repites como disco repetido todo lo que te mandan los oscuros sicarios de las organizaciones internacionales que pululan y que se nutren de la supina ignorancia del pueblo chileno. Hay más, leo solamente esta última frase, pronto sabrás lo que te espera. Esto es una amenaza evidente, ya que tendrás que huir o terminarás bajo tierra. Florencia, ¿tu opinión? Creo que esto revive los tiempos más oscuros de la dictadura militar de Pinochet y tiene que ver con maneras de operar que tiene la derecha, el gobierno a través de su espacio civil, donde que en el fondo de civil entre comillas, porque ellos lideran obviamente ese espacio, o sea, revive al movimiento Patria y Libertad, que creo que es el que firmaba estos mensajes, que en dictadura militar estuvo a cargo de hacer atentados terroristas, de secuestrar gente,
O sea, realmente responde, como que en el fondo ellos se quedan sin alternativa y recurren a lo que ellos recurren siempre, la fuerza bruta, la violencia. Hace poco también circula en redes que se están acuartelando a las Fuerzas Armadas chilenas porque en el fondo quieren limitar en lo que se puede provocar si ellos no aprueban las AFP, y este tipo de amenazas también responde a esa misma línea. En el fondo nosotros nunca hemos salido de la dictadura, es una tesis que yo tengo, porque nosotros mantenemos la misma constitución de la dictadura militar. De hecho, hoy nos gobiernan nosotros los civiles de la dictadura militar, los que nunca fueron juzgados. Recordemos que Piñera es uno de los Chicago Boys, se formó en la escuela de Chicago, él responde a la intelectualidad de Milton Friedman, y su primo, el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, también era una de las manos derechas de Pinochet. Entonces yo creo que ellos recurren a los mismos métodos de siempre, y creo que realmente presenta un antecedente muy peligroso y que debería ser condenado por los organismos internacionales, ya que nosotros en 2019 vivimos violaciones profundas a los derechos humanos, y no lo digo yo, lo dicen los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, de la misma Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Entonces yo creo que debería realmente generarse una alerta, porque esas personas, y yo condeno absolutamente ese tipo de amenazas, o sea, están realmente en juego la democracia que ellos tanto defienden, a esa en la que no creen cuando ven tocados sus intereses en el fondo. Claro, y valga decir que estos diputados a quienes llega esta amenaza, como lo veíamos allí textualmente, no es que sean de izquierda, no son del Partido Comunista, son también militantes de partidos de la derecha, que en varias oportunidades han sido coalición con gobiernos de turno. Esto es importante también dejárselo claro, detallado a nuestra opinión, a nuestra audiencia. Ahora, Florencia, todo esto entonces lo que nos lleva a entender es el gran poder que tienen las AFP, tal preocupación del presidente Piñera la víspera diciendo que las AFP eran intocables y presentando de manera tan tardía este paquete de apoyos y de subsidios, tal vez de respiro para la clase media chilena. Realmente es así, porque las AFP manejan, por ejemplo, 201 millones de dólares, que representan el 80% del Producto Interno Bruto de Chile. El 45% se invierte en el extranjero de ese dinero. O sea, realmente él no solo está defendiendo intereses de las 7 familias dueñas que son el 1% en Chile, que son dueñas del 26% de las riquezas en Chile, sino que está defendiendo intereses de la banca internacional. Y eso lo va a hacer hasta el final, y para eso tiene el apoyo de los empresarios, el apoyo de las Fuerzas Armadas, de los clanes bancarios financieros internacionales. Entonces, muy complejo, y creo que es un signo potente que estos diputados que tú mencionas, que efectivamente no son revolucionarios ni extremistas de izquierda, muchos de ellos son incluso de la coalición de Piñera. Entonces creo que realmente él queda como en jaque, ¿no? Y es muy normal que recurra a estos métodos tan brutales, y creo que aquí quien va a definir la última carta va a ser la presión del pueblo chileno valiente, que ha estado en las calles desde 2019 arriesgando sus vidas porque se produzcan estos cambios estructurales de raíz, no más reformas, sino que cambios estructurales. Por eso ellos rechazan. Exactamente. Sí, para despedirte, Florencia, llama la atención en todo caso que si son tan poderosos, ¿por qué tal nivel de preocupación si se está hablando es de un 10% y además es voluntario? Cada quien, si lo necesita, va y lo retira. Si tienen tanto poder, si tienen tanto dinero y tantas riquezas, ¿por qué se preocupan tanto? Pregunta uno, ¿no? Sí, es que esa es una gran pregunta, porque en el fondo el 10% de todo el dinero que ellos manejan no es que represente una gran cantidad para ellos, pero yo creo que en el fondo fija un precedente importante con respecto a la conquista y al avance de las demandas populares, que luego de esto pueden tomar aún más fuerza e ir por más, y ver que en el fondo los cambios de un país siempre van a depender de los movimientos sociales y de las fuerzas políticas y los movimientos progresistas que sean conscientes y se pongan del lado de estos movimientos sociales. En el fondo es como
Yo creo que el pensamiento de ellos es que van a abrir una ventana que después quizás se les abra completa y no la van a poder cerrar nunca más. Yo creo que esa es como, así como decía el Che, nosotros al capitalismo ni un tantico así, yo creo que ellos deben pensarlo al revés en el fondo. A los progresistas ni un tantico así, porque si no el avance puede ser sustancial. Yo creo que ellos le temen en el fondo a que esto sea un progresivo rescate de los derechos humanos de las y los trabajadores en Chile. Y a propósito de ello, te robo unos minutos más porque también dependerá de la cantidad de personas que estén en las calles, bueno, digamos de la emoción, de la pasión, del arriesgarse, porque bien estabas recordando, nos lo confirmaba además Paola, que hay un llamado de acuartelamiento de las fuerzas militares y esta noche se ha confirmado. Así que esto no sucede porque sí, esto sucede porque entienden que puede haber más expresiones en las calles como las vividas hasta antes de que llegara la pandemia, Florencia. Así es, de hecho hay los trabajadores portuarios en Valparaíso también decidieron realizar un paro nacional para presionar que se apruebe este retiro del 10% de las AFP y no es verdad tampoco esto que quieren decir los medios hegemónicos de comunicación en Chile, que son el 99%, de que el estallido social está en pausa porque las ollas comunes, las poblaciones se han seguido articulando, se han seguido generando solidaridad. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera? Reprimir esta expresión popular porque en el fondo él teme que esta organización vaya increciendo y luego de que pase incluso la pandemia, si ahora el pueblo chileno con coronavirus, con militares en las calles, con toque de queda, con acuartelamiento de las Fuerzas Armadas, es valiente y sale y exige sus derechos, imagínate sin coronavirus y todo eso, o sea, el estallido social, como se dice en las redes 2.0, está tangible, está en el aire y ellos temen a eso, temen mucho en el fondo a la organización popular, porque finalmente yo siempre he planteado que yo no creo en la clase media, yo solamente creo que hay dos clases. Está la clase dominante, que es este 1% en Chile y en el mundo entero también, y está la clase trabajadora, que somos todos nosotros que sostenemos esa clase dominante. Y el día que esta clase trabajadora despierta y decide organizarse y ir por sus derechos, esta clase dominante lo único que le queda es ceder o, no sé, en el fondo dar un paso al costado. Yo creo que ellos no quieren perder ese poder y por eso reaccionan con esta represión brutal como en dictadura militar. Por eso reaccionan de esta manera. Ahora la atención entonces deberá centrarse en lo que suceda en el Senado, Florencia. ¿Qué expectativa crees que haya allí? ¿También algo similar a lo sucedido en la Cámara de Diputados? ¿Quiebre de la coalición de gobierno? Ojalá que se produzca eso. Nosotros en realidad, yo y la gente que está en Chile, yo creo que está con bastante esperanza y con bastante fuerza exigiendo, presionando, porque también en el fondo esta aprobación de la Cámara de Diputados responde a esta presión popular. Como tú decías, ellos ven peligrando su reelección porque el pueblo lo está observando, ya no es el pueblo pasivo que no quería ir a votar, sino que un pueblo atento. Y en la Cámara de Senadores pasa la misma situación. Ahora, en la Cámara de Senadores también opera muy fuerte el lobby. Piñera va a acudir al mismo lobby que trató de implementar en la Cámara de Diputados. Y lo otro peligroso también es que en el mejor de los casos, si se llega a aprobar en la Cámara de Senadores, todavía está el Tribunal Constitucional, que opera como una tercera cámara, donde los jueces de ese Tribunal Constitucional son designados a dedo por el presidente, porque ese es otro de los problemas que tenemos en Chile, es un régimen completamente presidencialista. Entonces él podría incluso apelar a ese Tribunal Constitucional y vetar esta aprobación de esta ley, como lo hizo, por ejemplo, cuando se aprobó el aborto por 3 causales, que se aprobó en la Cámara de Diputados Senado, él recurrió al Tribunal Constitucional y vetó la ley. Igual que la reforma educacional de la gratuidad de la educación que venía del gobierno anterior, él la vetó. Entonces todavía yo creo que esto se va a definir por la presión del pueblo que continúa en las calles exigiendo y presionando a este gobierno tan injusto de Piñera.
Vamos a estar muy atentos a lo que sucede allí en el Senado. Esta noche, como bien lo decía nuestra corresponsal Paula Dragni, hay gente en la calle, sin embargo, Carabineros también desplegado en Santiago. Vamos a ver cómo transcurren las próximas horas. Florencia, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender lo que ha significado este día para el país. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Argentina. Los implicados en el espionaje ilegal a la expresidenta Cristina Fernández aseguran que se hizo, y miren ustedes, por tarea de vigilancia, eso dicen. Vigilar de manera ilegal es justificado según la era Macri. La ahora vicepresidenta del país exige justicia y el fin del lawfare. Hechos que revisamos y analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Argentina, avanzan las investigaciones sobre la trama de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Exfuncionarios rinden declaraciones ante la justicia, tendrán que explicar por qué la actual vicepresidenta Cristina Fernández era uno de sus principales objetivos. Esta semana declararon ante la justicia el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, y la ex subdirectora, Silvia Madjalani, durante el gobierno de Mauricio Macri, quienes habrían deslindado su responsabilidad en los actos ilegales de espionaje, tal como lo han hecho en declaraciones públicas. Declaré lo que tenía que declarar. Gracias. El mayor cuestionamiento a ambos por parte de la prensa fue la razón por la que la actual vicepresidenta Cristina Fernández estaba entre las víctimas. No voy a saber nada, disculpe. ¿Por qué investigaban a la expresidenta y a dirigentes políticos y también gremiales? ¿Quién dio la orden de investigar a ellos? ¿Por qué investigaban a la expresidenta Rivas? ¿Usted estaba notificado de todo eso? ¿Quién daba las órdenes? En junio, el juez Federico Villena ordenó revisar las cámaras de la Casa Rosada y otras instituciones públicas para indagar sobre el presunto espionaje a Fernández y el Centro de Pensamiento Instituto Patria, luego que la vicepresidenta presentara un registro de entradas a la Casa de Gobierno que muestra que 3 agentes de la AFI, imputados en la causa, ingresaron en 12 ocasiones entre mayo de 2018 y enero de 2019. Villena ordenó varios allanamientos y detenciones de exfuncionarios por el caso. La Cámara Federal de La Plata apartó del caso al juez Villena, alegando que existían dudas sobre su parcialidad y puso al frente al juez Juan Pablo Auge. Pese a los múltiples procesos judiciales que se abrieron contra Fernández durante la era Macri, como la causa de los cuadernos K, sobre la que no existen pruebas, los exfuncionarios involucrados en la trama de espionaje niegan que respondieran a razones políticas, sino a un asunto de seguridad nacional. La propia exministra de Seguridad Patricia Bullrich reveló que fueron al menos 15.000 las personas espiadas por el gobierno de Macri, entre políticos de la oposición y aliados, dirigentes sindicales, gobernadores, intelectuales, empresarios y periodistas. En este caso, la historia no está del lado de los acusados. La gestión en la AFI de Gustavo Arribas, amigo personal de Macri, estuvo marcada precisamente por denuncias de espionaje ilegal. Además, se vio involucrado en la trama de corrupción Lavallato por recibir comisiones y en los Panama Papers por lavado de dinero y evasión fiscal. Pero la justicia argentina cerró ambas causas.
Vamos con más información a esta hora desde Buenos Aires con Juan Carlos Bartolota, nuestro corresponsal permanente. Juan Carlos, buenas noches. Más información, cada día se suman más hechos si tenemos en cuenta que son 15.000 personas espiadas. Como bien recordábamos, no solamente la vicepresidenta del país, en ese entonces era expresidenta, sino que hablamos de otros políticos, empresarios, incluso amigos, cercanos, colaboradores del presidente Macri. Lo que uno se pregunta es, ¿quién no se salvó de ese espionaje ilegal? Es difícil la respuesta, no sabría decirte, Tatiana, muy buenas noches. Buenas noches. Y lo peor de todo es que el testimonio de lo que se supo, lo único y lo poco que se supo, es que Gustavo Arribas, el titular de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, dijo que se enteró del seguimiento que le hacían a la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se enteró por la televisión. Realmente cuesta mucho creer dicha frase, dicha afirmación, teniendo en cuenta que en el expediente judicial, bueno, esto está totalmente de manera contradictoria, ¿no? Hay elementos, testimonios que se han llevado adelante a partir de las investigaciones y las denuncias que se hicieron en este caso, que han arribado a otras conclusiones. Pero para ponernos en contexto, quiero decirles que esto arranca primeramente en el juzgado del juez Alejo Ramos Padilla en el año 2019. Allí comienza la investigación sobre un personaje, Marcelo D'Alessio, que había aparecido en los medios de comunicación como un experto en seguridad y espionaje, hablando sobre esta temática en varios programas muy conocidos de la televisión argentina, y aparece en una causa de extorsión que investigaba este magistrado. A partir de allí comienza a hablarse del espionaje ilegal que habrían sufrido algunos dirigentes, inclusive empresarios, como en el caso que se estaba investigando por Ramos Padilla, que según dice la investigación policial, había sido contactado por Marcelo D'Alessio para que de alguna manera sobornaran al fiscal de la causa denominada de los cuadernos. Allí comienza una parte. La otra parte es la que conocimos hace pocos días, que también tenía en sus manos el juez Villena, Fabián Villena, y que estaba investigando a partir del testimonio de un narcotraficante ramificaciones que él tenía sobre seguimientos ilegales en la República Argentina. ¿Pero qué pasó? El propio juez Villena también, de alguna manera, les habría dado de manera inocente o sabiendo de qué se trataba algún tipo de cobertura para los propios detenidos que él había ordenado, esos 22 detenidos, entre los cuales se encontraba Susana Martinengo, jefa de correspondencia de la Casa de Gobierno en el gobierno de Macri, y también el secretario privado, de Mauricio Macri, Diego Nieto. Esa es la segunda causa. Esta causa de Villena pasa a otro juez, que es la que tiene en sus manos en estos momentos, que es el juez Juan Pablo Augé, que ya venía investigando la denuncia que había realizado en su momento Cristina Camaño, la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, que había encontrado documentación que hablaba justamente de ese seguimiento ilegal contra la expresidenta y contra el Instituto Patria que ella dirige. Este es el cuadro de situación. Hay varias causas que están analizando, están investigando el espionaje ilegal en la Argentina, y para cerrar este comentario, cuando Mauricio Macri llega al gobierno, llega con un proceso judicial por escuchas ilegales durante su mandato como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A los pocos días de asumir, el juez que investigaba la causa lo absolvió en esta situación. Un dato llamativo y para tener en cuenta. Todo eso es importante tenerlo en cuenta para el análisis. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Se fue la comunicación con Juan Carlos. Le agradecemos como siempre a nuestro corresponsal por ayudarnos, además no solo de entregar la información, sino de ponerlo en contexto. Nos acompaña vía telefónica Gregorio Dalbón, él es abogado de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Nos acompaña desde Buenos Aires. Abogado, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, por favor, un placer. Muchísimas gracias.
Abogado, la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia de la AFI ha justificado estos operativos, este espionaje ilegal, dice que eran tareas de vigilancia para prevenir posibles hechos antisistémicos y que no tiene nada que ver con una persecución política o judicial. ¿Qué le dice a usted esto? Nada, que es una defensa estéril, que no puede llegar absolutamente a nada más que un procesamiento por cuanto actos de terrorismo o situaciones que tengan que ver con seguridad, que es lo que quiere justificar la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, siempre se le tiene que informar. Era una presidenta que estaba en su lugar de trabajo, que era el Instituto Patria, y si había algún tipo de posibilidad de atentado, lo primero que tiene que hacer la Agencia Federal de Inteligencia es desalojar el lugar, avisarle a quienes habitan el lugar. Esto es falso, es decir, que lo que estaban haciendo era una inteligencia ilegal, sin ninguna causa judicial que la pueda sostener, es decir, que utilizaban la Agencia Federal de Inteligencia no para la seguridad nacional, sino para el espionaje ilegal, que era en ese entonces analizar qué iba a hacer la expresidenta de la Nación, si se iba a presentar como candidata, si iba a declinar su presentación, cómo iba a resultar de lo que era la elección que finalmente fue el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta y del doctor Alberto Fernández como presidente. Es decir, que era todo un hecho de carácter político. ¿Y cree usted que de allí también salía información para sumar a las causas inventadas en contra de la expresidenta, la vicepresidenta Cristina Fernández? Por ejemplo, esta causa mediática de los cuadernos K. Sí, por supuesto. Todo lo que se hizo de espionaje a través del gobierno de Mauricio Macri se hizo a través del lawfare. El lawfare que nosotros consideramos compuesto por los medios hegemónicos, el grupo Clarín en la Argentina, que tiene a todos los medios conglomerados en uno solo, que es muy poderoso, algunos jueces federales que conformaban una mesa judicial que decidían la suerte de cada uno armando causas, que es lo que le hicieron a Cristina, y algunos políticos, en este caso el que encabezaba la Asociación Ilícita de Escuchas Ilegales, es ni más ni menos que el expresidente Mauricio Macri, que como bien decía usted al cierre y al preguntarme y al presentarme ante su audiencia, había entrado procesado directamente al gobierno por lo mismo, es decir, que está repitiendo, reiterando una conducta que no solo fue para con la presidenta, sino que también fue para con su propia familia y para con sus propios colegas de partido. Es decir, que no es un hombre que hizo el espionaje solo para ver qué hacía la oposición, es decir, Cristina Kirchner, sino que también lo hizo para ver qué hacía su cuñado, para ver qué hacía su hermana, para ver qué hacía el jefe de gobierno de su propio partido, que es Horacio Rodríguez Larreta, para ver qué hacía la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en aquel entonces, cuando gobernaba Macri, que Abogado, era y esto María parece... Eugenia Vidal. Usted nos reseña todo esto y esto parece más de un estudio psiquiátrico, de un estudio médico. Se pregunta uno. Es de delincuente, esto es de delincuente. Esto, después del Watergate, usted acuérdese que en la Argentina va a haber un juicio, va a haber un nunca más a los sótanos de la democracia, como dijo Alberto Fernández en su discurso de inicio cuando fue presidente. Esto es, sí, también usted tiene razón en cuanto a que esto de estar espiando parecería ser hasta psicológico, pero lo que fueron es a cometer delitos, porque no se espía solo por curiosidad, se espía para extorsionar, se espía para hacer causas ilegales, se espía para conformar un frente que allanó, que pidió prisiones preventivas, que inventó causas contra Cristina Fernández de Kirchner, todo inventado. Así que, más que psiquiátrico, esto es un tema delictivo, y yo espero que esto no se corte en el Gustavo Arribas, que es el número 1 de la Agencia Federal de Inteligencia, ni en Silvia Magdalani, que es la número 2. Yo espero que se corte en el presidente de la Nación, porque no hay posibilidad alguna que usted haga una inteligencia interior ilegal sin el permiso del presidente, mucho más cuando usted está espiando no solamente al arco opositor, sino a su propia familia. No le va a decir a la Agencia Federal de Inteligencia, espíen a mi cuñado, sin la orden del propio Macri, que es el propio cuñado al quien espiaba. Usted tiene razón, hay cuestiones que tienen que ver con una posible desviación psiquiátrica del presidente Macri, sí,
para nosotros, o por lo menos para quien le habla, es una persona que no estaba en sus cabales y así dejó la Argentina destruida. El neoliberalismo destruye todo, pero como han destruido a la Argentina, nunca he visto en el mundo. La destruyó, porque aparte no solamente pidió los créditos a Estados Unidos, porque era a Estados Unidos que trataba de colonizar Latinoamérica, sino que los pidió para fundir todas las empresas argentinas, para robárselas y para cometer hechos delictivos. Para eso utilizó la Agencia Federal de Inteligencia. Le salió mal porque Cristina Kirchner hizo una jugada magistral que fue no confrontar directamente, colocar a Alberto Fernández como presidente, y Alberto Fernández, en una jugada extraordinaria, unió al peronismo para vencer al neoliberalismo. Piense usted que es el único país de Latinoamérica que pudo vencer al neoliberalismo y al lawfare, gracias a la excelente jugada magistral de una estadista pocas veces vista en el mundo, que es Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la Nación, hoy vicepresidenta de la Nación, que eligió al presidente de la Nación. Realmente es para sacarse el sombrero. Y gracias a ella, hoy no nos estamos muriendo, porque si hubiera estado Mauricio Macri, nunca hubiera priorizado la salud. Él hubiera priorizado la economía y estaríamos todos muertos. Imagínese usted, y en tiempos de pandemia, en momentos tan complejos para el mundo, se necesitan gobiernos que pongan primero la salud por encima de la economía y del bolsillo de los empresarios. Abogado, me queda algo por preguntarle. ¿Hay alguna preocupación, alguna expectativa o alguna alarma por el cambio de Villena sobre el juez que tiene ahora la causa? No, consideramos que es un juez probo y que se va a ir hasta lo más alto. El único tema es que todos quieren llevarlo para un lugar que nosotros llamamos Comodoro Pi, que es donde están los jueces federales, como el fallecido Bonadío, que se encargó de hacerle el lawfare a Cristina, de inventarle causas. Obviamente Mauricio Macri y todos los secuaces quieren llevar la causa para los jueces amigos, los que manejaban en una mesa judicial donde se elegía la libertad de una persona, sea inocente o culpable, no importa. Nosotros esperemos que se mantenga el juez natural de la causa y que realmente no se corte en la Agencia Federal de Inteligencia, sino que llegue al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, porque él es el culpable absoluto de lo que sucedió en la Argentina durante 4 años, no solamente en la fase económica, en el robo de empresas, en el armado de causas a una vicepresidenta, que no solo se metieron con ella, sino que se metieron con sus hijos. Y eso lo tiene que pagar en la justicia. Es lo único que le pedimos. Va a tener la suerte que no tuvo Cristina, que va a tener debido proceso, que va a tener un juez probo, que no vamos a hacer el circo que le hicieron a Cristina, que el circo que le hicieron a personas inocentes que le ponían un casco, que los sacaban de madrugada de sus casas. No, en el gobierno de Alberto Fernández se van a respetar las garantías constitucionales, como nunca se han respetado en la Argentina. Muchísimas gracias, abogado. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, Bolivia y Ecuador. En estas naciones, los partidos progresistas que fueron gobierno no hace mucho padecen lo mismo. El poder actual procura proscribirlos de próximas elecciones. Este miércoles hay nuevas alertas y se las presentamos al volver en Es Noticia. Bolivia y Ecuador, en ambas naciones, los actuales gobiernos y sus partidos intentan proscribir a los partidos, movimientos que tienen mayor posibilidad de ganar las próximas elecciones y que ya fueron gobierno. Vamos a ver de qué se trata y las similitudes en estas naciones. La judicialización de la política se ha convertido en el arma de regímenes de derecha, con la intención de perpetuarse en el poder y frenar el avance del progresismo en la región latinoamericana. Los casos de Bolivia y Ecuador son una muestra. En Bolivia, el movimiento al socialismo denunció que el gobierno de facto presidido por Yanine Áñez judicializa la campaña para impedir que el candidato Luis Arce participe en los próximos comicios electorales.
Arce difundió en una entrevista los resultados de unas encuestas que su partido realizó con miras a las elecciones generales del 6 de septiembre. Según el partido Juntos, la ley de régimen electoral lo prohíbe y solicitará al Tribunal Supremo Electoral la inhabilitación de la candidatura de Arce, aunque la campaña no ha iniciado de manera oficial. El partido que defiende el interés de la dictadura de Áñez, quien aparece en un lejano tercer lugar, busca cualquier excusa para sacar de la contienda al candidato del MAS. A esto se agrega una acusación de presuntos sobregiros de Luis Arce cuando estuvo de ministro de Economía. El MAS asegura que toda acción legal seria y que provenga de una entidad jurisdiccional competente será respondida a esa instancia en pleno apego a la normativa vigente. En el caso de Ecuador, la persecución contra los líderes del movimiento Revolución Ciudadana, incluyendo al expresidente Rafael Correa, los procesos judiciales presuntamente manipulados por Lawfare, han logrado que varios de ellos estén en el exilio, mientras otros están encarcelados. Tal es la situación del ex vicepresidente Jorge Glass, que ha sido encarcelado con una pena de 8 años. Ricardo Patiño y Graviela Rivadeneira se encuentran exiliados en México. Paola Pavón tiene 3 causas judiciales abiertas y José Carlos Tuárez está detenido de forma arbitraria por supuesto tráfico de influencias. El asambleísta Esteban Melo denunció lo que considera una clara evidencia de intervencionismo judicial en la política de cara a las elecciones. Bueno, es más que evidente la búsqueda de intervención por parte de la Contraloría General del Estado en la eliminación del mayor movimiento político que tiene el Ecuador. Simplemente se está arrogando funciones que no le competen. En ese sentido, tanto el Código de la Democracia como la Ley General de la Contraloría. Esta alarmante situación ha llamado la atención de líderes y movimientos sociales de todo el mundo. El Grupo de Puebla ha expresado su preocupación y rechazo por las decisiones antidemocráticas, tanto del gobierno de Bolivia como de Ecuador, donde es cada vez más evidente el sesgo y el intervencionismo que busca mantener en el poder a regímenes popularmente deslegitimados. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Rápidamente les recuerdo nuestras coordenadas, cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales. @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, se registra más allá de las fronteras de nuestra América Latina. Estamos pendientes de lo que sucede en Israel. Con eso lo dejamos, hasta mañana.